Hola, listo. Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? ¿Listos ya? Estamos ya a unos segundos de que nos conectemos con el profesor Mario Sabán. ¿Cómo están? Los saludo a todos. El profesor, estamos aquí. Ya agregué al profesor Mario Sabán. ¿Cómo están todos? Qué gusto. Ya estamos conectados, profesor. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Profesor, qué gusto, no sabe el gusto. Mira más la sonrisa que traigo, profesor. De Gracias. La verdad que siempre allí la gente en México que me quiere mucho, tengo tanta gente amiga que la verdad que siempre me emociona tomar contacto con México. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Ay, profesor, yo estoy feliz, feliz. La verdad estoy llena de gusto. No sabe el gozo que tengo de estar conectando con usted, después de seguirlo, escucharlo, leerlo. Bueno, estoy feliz. Bueno, igualmente. La verdad que yo también muy feliz y bueno, estoy a disposición tuya, de todo el público. Aquí estoy, aquí vamos a tener una plática. Bueno, dentro de lo que cabe, vamos a intentar lograr alguna profundidad. Claro que sí, profesor. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar al profesor Mario Sabán. Y yo digo, bueno, lo han presentado tantas veces, profesor, en todas sus conferencias, en todas sus pláticas, en todas sus entrevistas. Y bueno, voy a hacer una breve, muy breve reseña de quién es el profesor Mario Sabán. Yo creo que muchos ya saben quién es, porque desde que puse que lo iba a entrevistar, bueno, muchísima gente que ya le conoce, le ha seguido, pues sabe muy bien de quién estamos hablando, pero para los que hoy van a tener la oportunidad de conocerle, les platico que el profesor Mario Sabán, bueno, de la parte académica, ¿qué podemos decir? El profesor tiene 6 doctorados, tiene doctorado en filosofía, en antropología, un doctorado en psicología, en historia, un doctorado en teología y matemática aplicada. Entonces, nada más desde la parte académica podemos hacer esa mención. También el profesor es investigador, es escritor y entre sus numerosas obras publicadas tenemos joyas como El judaísmo de San Pablo, tenemos el sábado hebreo en el cristianismo, el judaísmo de Jesús. He seguido muchísimo también sus pláticas sobre las raíces judías de Jesús, extraordinarias investigaciones del profesor, Mashe Bereshit o Misterio de la Creación, Merkabah. Y esta obra, que es una joya que llevo un año estudiándola, ya, acabé, profesor. Lo Ay, logré. Dios, Una Dios. Muchas veces yo digo que yo no tengo lectores, tengo mártires. No son lectores, porque terminar una obra tan voluminosa y sobre todo, bueno, tratando de darle un análisis realmente es algo para el martirio. Pero bueno, yo creo que la gente disfruta, se siente muchas veces identificada con los procesos del vacío que se explican en esa obra y sobre todo también, bueno, las herramientas para poder salir de ahí, ¿no? Porque lamentablemente no hay casi herramientas para salir del vacío y mucha gente, bueno, tiene una gran desesperación de encontrarse con esta angustia que no tiene ninguna relación con nada, con lo cual es difícil describir una angustia que no tiene causa, que esta es un poco la idea de esa obra, ¿no? De esa tesis doctoral, es la tesis doctoral en psicología, que por otra parte era difícil para que se apruebe en una universidad porque de alguna forma atraía la mística a la psicología y eso de alguna forma también era bastante sospechoso para la academia. Pero creo que se entendió bastante bien cuál era la propuesta. La propuesta era dar un mapa holístico del alma, pero ya te reitero, creo que fue una obra de investigación donde había que sentir el vacío en uno mismo, ¿no? No había forma de, digamos, esa obra no es absolutamente teórica, al contrario, yo creo que es absolutamente práctica. 100%, profesor, porque esta obra que llevo un año leyéndola, la Cábala, la psicología del misticismo judío, cada capítulo que he leído, vamos, ha sido como un tsunami de ideas, de destapar la mente, de
verme reflejada en muchos capítulos, de encontrarme en circunstancias, incluso de pronto dejo el libro y me voy a otros temas, pero por alguna razón regresaba y justo leía lo que necesitaba entender, lo que necesitaba comprender o profundizar. Bueno, es verdaderamente, como dice usted, una mística, llevar la psicología, este análisis que nos hace del árbol de la vida, las 10 sefirot, las diferentes escuelas o corrientes de psicología. Es una joya este libro, profesor. Y Bueno, de yo hecho, es que uno de los problemas que tiene como límite la psicología actual, y esta obra propone saltar este límite, es que la gente en una terapia entiende sus mecanismos, pero no logra ser feliz. Entonces lo que sucedía era una cosa muy curiosa, la gente cada vez se comprende más, pero no lograba la felicidad, con lo cual parecía que la comprensión de sí mismo con sus mecanismos no llevaba a la felicidad estaba de alguna manera dirigiéndose por otro camino que no tenía que ver con el camino de la autocomprensión. Y muchas veces también algunas teorías dentro de la psicología, y con mucho respeto lo digo, porque muchas de ellas son muy válidas, entran en bucle, entran en una situación de no salir de un laberinto, ¿no? hay Entonces, ahí hay un problema también. Ay, quiero entrar. Quiero que ese sea como el grueso. Acaba de dar usted, a tocar usted en el tuétano de la conversación de hoy. Pero me gustaría como dar un poquito de marco para todos los que nos escuchan. Y me gustaría empezar. Hablamos de inteligencia espiritual. Profesor, mucho tiempo se ha hablado de inteligencia emocional. No es un tema, es un tópico en las escuelas, en la psicología organizacional, en la terapia tradicional. Pero, a ver, ¿cómo podemos comprender, profesor, qué es la inteligencia espiritual? Bueno, la inteligencia espiritual estaría definida por un conjunto de inteligencias, no es una sola inteligencia donde la emocional entra dentro de esa inteligencia espiritual, es decir, queda subsumida, como decimos, ¿no? Queda dentro. La inteligencia emocional solamente está en un plano, dentro del árbol de la vida, claramente lo tenemos en la sefirá de Tiferet, en la dimensión de lo que llamamos el yo interior, el amor, la autoestima, ¿no? Pero creemos que hay un nivel que va más allá de la autoestima y es una comprensión más global del yo. Es decir, quizás el que se acerca, un psicólogo transpersonal, que en realidad es un psicólogo que ya creo que murió hace 1 o 2 años, venía de la raíz junguiana y es el que más se acerca a este sentido cabalístico de la psicología, si se puede llamar de algún modo, es James Hillman, donde él crea la psicología arquetipal. Yo lo recomiendo mucho porque es el que yo veo como más cercano a, porque él muchas veces trabaja con estas varias variables que los junguianos llaman arquetipos y que nosotros en la cábala los tenemos en cada sefirá. Entonces, inteligencia espiritual sería la mejor distribución de las energías en las diversas dimensiones. Es decir, no sería monolítica, sería la capacidad de distribución de nuestra energía en las diversas dimensiones, que es donde fallamos. Básicamente el problema estaría centrado en que primero no sabemos cuáles son nuestras dimensiones, por eso hay que estudiar el árbol de la vida. Segundo, cuando ya conocemos el árbol de la vida y sabemos cuáles son las dimensiones, ahí nos damos cuenta de la mala distribución de energía que tenemos. Por lo tanto, la definición, a mi modo de ver, de inteligencia espiritual claramente sería la inteligencia que hace que se distribuyan de un modo correcto las energías en las diversas dimensiones. Luego habría que analizar dimensión por dimensión y ver qué sucede en cada una de las 10 dimensiones que propone el árbol de la vida. Eh, es interesante la palabra hebrea segel, porque segel quiere decir, que es lo que más se acercaría a este tema de inteligencia espiritual. Segel quiere decir inteligencia de iluminación. Es decir, es cuando la persona se encuentra iluminada. Y una persona se encuentra iluminada cuando en realidad tiene paz interior en lo emocional, pero derivada, esa paz interior de lo emocional, básicamente de esa buena distribución de las energías. El problema aquí central que plantea la Kabbalah es que nosotros, cuando no sabemos distribuir las energías, estamos cometiendo un problema en algún plano y por lo tanto esa falta de distribución de las energías hace que nuestra alma esté desequilibrada. Quiere decir que esa es la primera cuestión. Hay una segunda cuestión que hace que el tema se vuelva un poco más complejo, porque cuando nos proponemos crecer, estamos causando un desequilibrio de alguna forma automático. En nuestro crecimiento es otro desequilibrio más.
Entonces, claro, nosotros tenemos como dos tipos de desequilibrios. Un desequilibrio que no nos deja en paz, que sería un desequilibrio inicial por la mala distribución de la energía, y luego tenemos una buena distribución de la energía cuando comprendemos cómo distribuir la energía en las diferentes dimensiones del árbol, pero el problema que tenemos es cuando queremos empezar a crecer. Cuando queremos empezar a crecer estamos provocando el desequilibrio. Pero esos desequilibrios provocados por el crecimiento son completamente diferentes de los desequilibrios que me impiden el crecimiento. Es decir, hay dos tipos de desequilibrios, los que me impiden crecer, los que me ayudan a crecer. Cuando hay un desequilibrio que me impide crecer, es ese desequilibrio que me hace entrar en bucle, que me estanca en una dimensión. Y de repente te encuentras con gente que hace 20 años que habla de lo mismo, o de repente te encuentras con gente que hace 10 años, es como la sensación de la falta de distribución de las energías en el alma, viene cuando te das cuenta de que tú estás en un monotema o te encuentras con alguien que está en un monotema y que queda como históricamente paralizado en una época de su vida, de modo que no puede evolucionar. Y la falta de evolución está dada por esa mala distribución. Cuando la mala distribución se ordena, se organiza a través de un análisis del árbol de la vida, viene una segunda cuestión, una segunda etapa. La segunda etapa es mucho más, yo diría, hermosa, porque en realidad ya tienes las herramientas para equilibrar esas dimensiones, y en esa segunda etapa ya es una etapa de crecimiento. Ahora, la etapa de crecimiento tiene sus desafíos porque puedes volver a distribuir más las energías. Es decir, en realidad el crecimiento lo que va a demostrar es si tu distribución funciona o no, dado que somos un ente permanente de desequilibrios. Todo crecimiento implica un desequilibrio. Con lo cual, ese desequilibrio, si nosotros volvemos a tomar energía y esa vuelta a tomar energía la podemos distribuir bien, entonces estamos haciendo las cosas bien. Si nosotros estamos creciendo y no podemos distribuir la energía, indudablemente estamos haciendo las cosas mal. Y Ariel Kaplan dice, hay que en un momento consolidar la energía en un punto. Es decir, no se puede crecer sin parar, y por ese motivo es muy peligroso a veces tener saltos terribles, cuánticos, con, por ejemplo, plantas alucinógenas, que te lleven a aperturas muy rápidas de los niveles de conciencia, porque te va a llegar un nivel de información tal que es posible que tu estructura no pueda distribuir. Ahora, si tu estructura puede distribuir, yo ahí no diría nada de que alguien realice una apertura de los niveles de conciencia rápidos. Pero el problema es que las estructuras no cambian tan rápidamente. Entonces, nuestro deseo de crecimiento siempre es superior a la posibilidad de que nuestra estructura cambie. Es decir, siempre hay un gap, hay una diferencia entre nuestro deseo de velocidad en el crecimiento y el crecimiento real. Nunca el crecimiento real tiene la misma velocidad que el deseo. Es como que el deseo siempre nos va por delante y nuestra alma va por detrás. Ahora, no es que el alma va por detrás, es que la mente, la Binah, protege al alma de realmente tener un aluvión de información y de iluminación que el alma no puede soportar. En definitiva, la sensación de mucha gente de que no está avanzando en términos espirituales es una sensación comparativa con respecto a lo que desea el alma, pero no es real con respecto a lo que necesita el alma para ir evolucionando. Es decir, tendríamos tres situaciones. Una situación de estancamiento, claramente la situación de estancamiento es un desequilibrio del cual yo no puedo salir. Una situación de crecimiento paulatino, pero que comparativamente con el deseo que tengo de crecimiento siempre va más lento, porque la mente tiene que reordenar permanentemente la estructura del alma. Y luego una velocidad que muchas almas se ponen para llegar a ese deseo de crecimiento, que muchas veces la gente puede enloquecer o perder la estructura. Entre una velocidad muy rápida de perder la estructura y una situación de estancamiento en el desequilibrio, tenemos ahí dos posiciones que tenemos que paradójicamente siempre estar en equilibrio, es decir, una mente que me protege de esa luz que me viene desde, podríamos decir, desde el infinito, ese deseo en el potencial que tengo, pero al mismo tiempo una mente que tiene la flexibilidad suficiente de no estancarse en la estructura anterior. Las pruebas son claras. Una persona que está sufriendo es claro de que está estancada porque no está pudiendo resolver una energía que está situada en una dimensión.
claramente hay un estancamiento, hay un problema, no sabe cómo salir del estancamiento. Y la cábala, bueno, por supuesto, da herramientas para salir de ahí, ¿no? Ok, qué interesante término. Fíjese nada más, cuando nos dice la inteligencia espiritual no es algo monolítico, porque entonces no es un lugar al que ya llegamos y como dice, ya nos iluminamos, porque entonces ahí es cuando viene esta confusión egoica, ¿no? De que hay personas que de pronto nos sentimos muy espirituales, ya entendimos el mundo, ¿no? La cuestión material ya está por debajo de nosotros. Ujú. No es así, ¿no? Digamos que la inteligencia o el crecimiento espiritual es un viaje de ida y vuelta constantemente, profesor. O sea, Así es, hay muchas veces que esa espiritualidad se confunde con lo que yo denomino el espiritualismo, que es una fuga del mundo de la materia, creyendo de que la espiritualidad va a superar la materia, y en el fondo lo que crea es una dicotomía, una dualidad peor de la que tenía la materia. Es decir, si la gente es materialista y vive en la materia con una dualidad muy grande con respecto a la espiritualidad, existen muchas personas que toman la espiritualidad manteniendo la dualidad con respecto a la materia y se van a la espiritualidad y entonces aparecen personas donde directamente quieren escapar hacia la espiritualidad, no haciéndose cargo de las cuestiones de la materia. Es imposible desde el punto de vista espiritual dividir. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a dividir algo, hay dos opciones posibles. O dividimos para no resolver la división, o dividimos para tratar de clasificar y entender la realidad y luego unir y reconectar. Es decir, hay dos modos de división posibles. Se puede dividir para no conectar y se puede dividir para conectar. Cuando uno divide para no conectar, es lo que nosotros llamamos satán, lo satánico. Lo satánico es cuando dos personas se enfrentan, donde hay un conflicto, donde hay una contradicción en lo interior. Y ahí aparece el satán. El satán tiende a dividir para mantener la división. Esa sería la base de lo satánico. La base de lo satánico es dos hermanos que se pelean y no hay forma de que se puedan unir. Ahí está Satán. Satán claramente divide para no volver a unir. La Vina, nuestra inteligencia, puede dividir, es decir, que en cierto modo escoge un poco el camino del Satán, en principio, tiene que dividir, tiene que clasificar. Cuando uno va a la universidad tiene que clasificar protones, neutrones, electrones. No puede no clasificar, pero esa clasificación está para entender el átomo. Es decir, esa clasificación está para unirla en una estructura superior. Lo que implica la inteligencia espiritual es claramente que siempre tenemos que intentar unir en lo superior y que las contradicciones que vemos en el inferior son nada más ilusiones del inferior que provienen de nuestra mente, pero que no son reales en un nivel superior. En un nivel superior está todo unido. El problema que tiene la mente es que queda estancado en la división conceptual, idolatra de alguna forma ese concepto o esa división y por lo tanto provoca una gran zona de seguridad. Toda la problemática está en la angustia de que el ser humano tiene que admitir que no existe zona de seguridad. Es decir, el gran temor del alma humana es intentar por todos los medios una zona de seguridad. Hay gente que pone la seguridad en el poder político, gente que pone la seguridad en la economía, gente que pone la seguridad en la pareja, gente que pone la seguridad en sus hijos, y cuando eso desaparece, por algún motivo, por la separación, porque alguien murió o porque desapareció el dinero, se pierde la zona de seguridad de tal modo que el alma entra como una especie de un alma en pena, porque no entiende qué ha pasado, dado que el alma se ha identificado con un fragmento. Y esto es un gran problema en el alma. El alma tiene que, para desear crecer, desapegarse a los fragmentos. qué joya, profesor. Justo aquí hay una parte importante del tema, el tema del bucle, ¿no? Esa parte, cuando yo escucho sus conferencias y habla usted del bucle, uno que tiene formación en psicología, que he trabajado la terapia, que conozco esta parte de la psicología tradicional y lo compruebo, resulta cuando de pronto alguien está en este bucle, llevan años constelando, ya constelaron a la abuelita, al tatarabuelo, ya entendieron sus heridas de rechazo, de abandono, ya fueron a biodescodificar, ya fueron a, ¿no? A análisis muchos años, válido, legítimo, porque están en esa construcción del yo, como menciona usted, pero definitivamente llega un momento en que esa entropía de la que habla tanto es inevitable, entras en ese bucle donde dices, ya no puedo, o sea, ¿qué más puedo investigar de mi historia? Vamos, ya
voy a incluso la terapia de la reencarnación para ver en otras vidas quién era yo y de dónde vienen estas obsesiones. Y entonces nos volvemos, estamos, pero peor de locos que como entramos. Y hay una frase que, bueno, cita usted justamente a James Hillman, que dice, hay que redimir al ser humano de la importancia que se da a sí mismo. Tenemos que dejar de ser el centro del universo para Este, poder darnos, e- e- profesor. este es el gran problema. Yo creo que tendría que existir un cansancio del yo como centro. Tiene que existir un cansancio de ya no revisar más mi historia. Es decir, ¿cuánto puedo revisar mi historia? Es decir, yo puedo hablar de mi padre durante 20 años, de mi madre durante 20 años y con mucho respeto a las terapias que revisan permanentemente. Pero llega un momento que la revisión es un cansancio, porque lo que hay que hacer es qué hacemos de cara al futuro como proyecto con lo que tenemos, con lo que no tenemos. Es decir, la revisión tiene que tener un final, porque no se puede revisar en forma permanente. A mi modo de ver, creo que hemos llegado al agotamiento del yo en su auto permanente y creo que se vuelve egoico, un yo que se cree ese centro del universo en forma permanente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la psicología de ese yo central, donde creo que el yo lo que tiene como deseo, porque si el alma humana tiene algo es el deseo de trascendencia, de salir de sí misma. Es decir, el panadero no hace pan para sí mismo, lo hace para los demás. Cada uno de nosotros, todos nuestros trabajos tienen que ver con el hacer algo para el otro. Un médico no se cura a sí mismo, un médico intenta ayudar a los demás. Fíjate que todas nuestras trabajos tienen que ver con cómo vamos a aportar a la sociedad. Nuestros trabajos son trascendentes, en el sentido de que tienen una trascendencia. Y si no lo son, aquí hay un problema muy grande, porque estamos inventando trabajos imaginarios para, bueno, mantener ciertas estructuras que ya no son válidas. Pero más allá de esto, más allá de qué trabajos pueden ser válidos o no, que creo que la validez lo da el sentido de la vida personal, el sentido de trascendencia, que no tiene que ver con lo religioso, porque aquí lo importante es desvincular la trascendencia con lo religioso. Cada vez que uno habla de trascendencia parece que habla de un contacto con la divinidad. No, no, uno está hablando de qué va a ser el alma para salir del yo, para salir de sí misma e intentar aportar hacia afuera. Ese es el sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, claro, el alma cuando encuentra ese sentido de trascendencia, cuando encuentra el aporte, lo que de alguna manera es el legado, porque el legado no es tener más propiedades, porque las propiedades las va a heredar a algún otro. No sé quién la va a heredar y ese otro también va a morir, con lo cual el legado material no tiene tampoco mucho sentido muchas veces. Probablemente venga de nuestra conciencia de supervivencia biológica de la época prehistórica, pero ya se agotó como un modelo de respuesta. Entonces, nadie está diciendo que no hay que sobrevivir económicamente, tenemos los recursos para que la humanidad lo pueda hacer, ahora lo que no tenemos son los recursos para saber qué hacer con el tiempo disponible que tenemos. Es decir, estamos al revés de lo que la supervivencia biológica planteaba hace un siglo y desde hace un siglo para atrás. Es decir, si todas las generaciones la preocupación era la supervivencia material a nivel económico, con el tiempo nos estamos dando cuenta que estamos viviendo cada vez más años y esos años estamos teniendo un sinsentido porque la materia no nos está dando el sentido. Y por lo tanto el sentido hay que buscarlo en esa trascendencia, en ese salir de sí mismo para el aporte hacia afuera que tiene que hacer cada alma, en un crecimiento constante que nunca termina. Esa es otra trampa de la mente. La trampa de la mente es el tema del resultado, del producto terminado. Esta es otra de las trampas terribles de la mente, cuando dice, bueno, ¿cuál es el resultado? Eso es en una empresa cuál es el resultado, pero en el alma humana no es una empresa. El alma humana, además, los resultados de la alma humana tienen que ver con su interioridad, tienen que ver con cambios en el interior, que probablemente se puedan mostrar al exterior con el tiempo, pero lo primero que sucede es, en realidad, tenerlos en el interior. Claro, la espiritualidad es yo muchas veces digo, la espiritualidad de la Cábala es una ciencia muy compleja, porque probar la interioridad es muy difícil. Con Es la decir, evidencia. las evidencias, ¿no? Es decir, tenemos un problema con la interioridad que son las evidencias. De todas maneras, yo creo que igual hay evidencias. Cuando una persona tiene paz interior, es feliz y no tiene una vida de frustración, la evidencia también va a salir. En el fondo puede estar la evidencia. Pero es una evidencia que tiene como más matices para que las máscaras la puedan ocultar. Es decir, tenemos la yesod, lo que nosotros llamamos la pantalla egoica,
la pantalla de cómo nos miran los demás, donde en esas pantallas egoicas uno puede no llegar a mostrar realmente el interior que uno puede llegar a tener. De hecho, Nachman de Bratslav, los grandes cabalistas dicen que la verdad de uno muere con uno, en el sentido de que hay una imposibilidad real de manifestar en la experiencia nuestra interioridad. Esto es claro. Toda mi interioridad nunca puede salir. Por más que escriba, pueda dar entrevistas o alguna conferencia, llegará un momento que hay una impotencia del alma en poder manifestar todo lo que el alma puede registrar. Se puede registrar mucho más de lo que el alma puede manifestar. En consecuencia, si nosotros sabemos esto, sabemos que la manifestación ya está limitada, pero el registro no, ya en el momento en que estamos haciendo el registro, en cierto modo estamos manifestándolo en nuestro interior. Entonces, aquí habría dos niveles de revelación. Un nivel de revelación exterior, de lo que yo puedo aportar hacia el exterior, donde la sociedad pueda ver mi aporte, y un nivel interior de revelación, donde yo no necesito que la sociedad vea mi aporte, sino porque yo tengo un crecimiento en mi interior, que no es necesariamente la sociedad lo va a ver porque es imposible que lo pueda ver, dado que esto tiene que ver con mi interioridad. En hebreo lo llamamos itbodedut, es decir, la técnica de estar en el aislamiento de tu yo, en el aislamiento contigo, ¿no? Entonces, en el aislamiento contigo pueden bajar muchísimas energías que hacen que tu clic, que tu nivel de recepción sea muy potente. Pero en el nivel de revelación tenemos un problema porque tenemos tiempo y espacio finito. Es decir, no podemos hacer más de lo que hacemos. Nadie puede hacer más libros de los que escribe, nadie puede dar más conferencias de las que da. Nosotros tenemos una cuestión, una problemática en la finitud. Somos entes finitos. Por lo tanto, los deseos que nosotros tenemos nunca acompañan la estructura finita. Es decir, la estructura finita siempre es impotente frente a nuestros deseos, porque tenemos muchísima más cantidad de deseos que nuestra estructura. Nuestra estructura no da para la cantidad de deseos que pueda. Entonces, claro, ahí puede haber también otra angustia, que hay que explicarla a la gente para que no se angustie, de que, de que uno no hace lo que quiere, hace lo que puede. Es decir, el problema es que yo hubiera querido ser mejor madre, mejor padre, mejor abuelo. Hay circunstancias, es lo que uno puede también. Y creo que el límite, y los cabalistas claramente lo dicen, está estructurado para crear la humildad. Es decir, uno es humilde no porque trabaje el valor de la humildad, sino que es humilde porque tiene que aceptar la finitud. Tiene que aceptar que lo finito puede hacer lo que puede hacer y no todos los deseos que puede llegar a hacer. Profesor, hay algo que menciona mucho, lo del clic de recepción, ¿no? La vasija, ¿no? Para los que no están muy familiarizados con esta parte de somos vacíos, que recibimos la luz del Insof, Dios, ¿no? Cada uno como lo conciba, pero para que podamos recibir esa luz tenemos que vaciar esa vasija, vaciarnos de nosotros mismos. Y eso se lee divino, profesor, pero el cómo, ¿no? Los cómo logro liberarme de mí mismo, cómo logro generar esos vacíos de mí mismo para recibir más luz de Dios. Bueno, a ver, el vacío es como el fundamento del deseo, porque cuando tú analizas qué es desear, qué es el deseo, es tratar de llenar un vacío. Lo que pasa que lamentablemente todo se entiende al revés, porque se entiende la posibilidad de que algún día el deseo sea llenado. El momento en que el deseo es llenado no me levanto al otro día, porque al otro día ¿para qué me voy a levantar? Si una persona se levanta todos los días a la mañana, es porque realmente sigue teniendo un vacío. Gracias a Dios, la insatisfacción es la que produce más felicidad, no la satisfacción, porque cuando una persona está satisfecha ya no se levanta el otro día a la mañana. Quiere decir que la felicidad es una oscilación permanente entre insatisfacción y satisfacción. Mucha gente, lamentablemente, en Occidente sobre todo, entiende que cuando esté satisfecha será feliz. Cuando tenga tanto dinero seré feliz, cuando tenga 2 autos seré feliz, cuando tenga 3 casas seré feliz. El problema es que tiene 3 casas, tiene 2 autos y por algún motivo no alcanza la felicidad. Y entonces ahí aparece la trampa. ¿Cuál fue la trampa? La trampa es no haber comprendido qué es el vacío. El vacío es una sensación en el interior del alma que por su naturaleza no puede ser llenada nunca. Es decir, que creo que esto es lo bueno. Lo bueno es que nuestra mente no tiene que llenar nunca el vacío, pero tiene que a su vez expandirlo.
Ahora, ¿cómo se hace esto? Es probablemente lo más difícil, porque esta es la llave maestra de toda la felicidad. Es decir, si tú sabes ir abriendo el vacío en forma de que vas despojándote, que es un proceso permanente de desidentificación. Es decir, para poder vaciarse te tienes que desidentificar, a tal punto que te tienes que desidentificar, que tienes que sentir que cualquier escrito tuyo ya no es tuyo, sino es un escrito de la energía cosmogónica que está en tu clic. Es decir, la situación cuál sería, si yo freno por el yo y digo, porque yo he escrito, ya el vacío lo estoy llenando y ya estoy cometiendo un error. Yo lo que tengo que decir es, la luz que el infinito me está dando dentro de mi recipiente está haciendo que mi recipiente pueda producir un libro o pueda producir una conferencia. Mi enseñanza no es nunca mi enseñanza. Mi enseñanza no es una enseñanza que está en la información del universo y que yo soy nada más el clic de recepción de esa enseñanza. Es decir, me tengo que permanentemente desidentificar y no apoderarme de ninguna enseñanza como propia. Es decir, el yo, el problema que tiene es que se apodera. Es decir, mi señora, mi casa, mi auto, mi pensamiento, mi libro, estamos ante un problema de apoderarse. Nadie se puede apoderar del otro, de ninguna cosa, ni de ninguna idea. Por lo tanto, estamos ante un problema donde en el fondo podríamos decir, vistos desde el infinito, que no existirían derechos de autor. Los derechos de autor son solamente de Dios. Entonces, claro, Dios no tiene derechos de autor. Es decir, es imposible, no existirían los derechos de autor, porque ¿quién es el autor del universo? Entonces, si una persona dice, bueno, la enseñanza la dijo Jesús, no la dijo Jesús. Dios tomó a Jesús como clic de recepción. La enseñanza la dio Moisés. No la dio Moisés, la dio Dios a través de Moisés. Lo que tenemos que tratar de entender es que nuestro yo es vasija de transmisión de información entre la información del universo y lo que estamos revelando aquí. Y punto. Y si alguien tiene alguna duda, que vaya al cementerio. Es decir, porque somos nada más un sistema de transmisión. Simplemente un sistema de transmisión. Nosotros transmitimos información. Entonces, yo no tengo una idea. La idea me ha llegado porque yo me he vaciado de mí. Y me he vaciado de mí y entonces la idea ha llegado a mí porque yo he merecido esa idea que se haya posado en mí, porque me he vaciado. Es decir, no me he apoderado de la idea. En el momento en que yo me apodero de la idea, yo me estoy llenando de mí mismo y por lo tanto me estoy bloqueando a las ideas que vienen. Por lo tanto, el problema del ego y del yo es que hay un momento que no puede crecer porque no se vacía de sí mismo. Sigue identificándose con la estructura de ideas que tiene. Es un proceso muy largo, yo lo entiendo, es un proceso a veces duro, pero es un proceso de desidentificación constante. No con una casa. Hay gente que, por ejemplo, llora cuando se muda y dice, bueno, cuando se traslada de casa, hoy, ¿cuántos recuerdos tuve en esta casa? Y llora como si están enterrando a alguien, pero en una casa. No pasa nada, es una cuestión material. La identificación que el yo hace de los objetos, de las personas o de las ideas, es una identificación muy negativa a la hora del crecimiento porque no nos permite vaciarnos. Para poder vaciarnos hay que entender que nada es del yo, que el yo no existe, que nada es del yo, que si el yo entiende que nada es de él, se vacía en un nivel donde la luz que viene de Dios viene a un nivel increíble, porque de alguna forma el clic queda como limpio de estructuras anteriores. Pero bueno, la educación, la cultura, nuestro clase social, sistema religioso, nos han llenado de ideas que de alguna manera nos identificamos, ¿no? Equipos de fútbol, etcétera. Todos son niveles de identidad, niveles de identificación. Alguien quiere crecer, se tiene que desidentificar de las ideas anteriores. No puede sostener ideas anteriores. Si no, está en una paradoja. Si no, que diga no quiero crecer. Y punto. Y no hay ningún problema que no quiera crecer. Pero el crecimiento implica una desidentificación permanente de todas las identidades anteriores. ¡Wow! ¡Qué reto, profesor! Porque ahí es, híjole, ahí es a lo que nos enfrentamos. Fíjese que hay una frase que me gusta mucho que dice, dolor inevitable, sufrimiento innecesario. Y sobre todo en las épocas en las que atravesamos, donde en este instante donde estamos usted y yo conversando, pero bueno, tantas almas que han desencarnado en los últimos meses,
tantas personas que están en duelo por lo mismo, pérdidas económicas, cierres de negocios, atravesamos tiempos complejos. Y entonces una frase que usted ha dicho en sus conferencias, hoy ya no es la biológica, sino espiritual, la que realmente nos va a sacar adelante, ¿no? Y en este dolor inevitable, sufrimiento innecesario, el camino del crecimiento espiritual nos va a ayudar a liberarnos del sufrimiento innecesario. Bueno, absolutamente. Por ese motivo, a mi modo de ver, las instituciones clásicas están claramente en un deterioro. Las instituciones se han quedado de alguna forma en un paradigma anterior, no están pudiendo dar respuesta. Las religiones tradicionales quedaron anquilosadas en rituales que muchos ya no le ven ningún sentido. Los políticos no entienden cómo está funcionando el mundo porque de alguna manera se les fue de las manos y por lo tanto están más perdidos que la gente del común porque no están sabiendo qué está pasando en el mundo. Y creo que es una época muy, muy interesante donde la velocidad del crecimiento espiritual va a inundar de alguna manera todas las estructuras. Las estructuras no van a poder con el crecimiento espiritual de las almas. Por lo tanto, estamos en una situación muy interesante porque aunque cambien o se reformen las estructuras, ya hay estructuras que están perimidas, que dejaron de funcionar. ¿Y por qué motivo dejaron de funcionar? Simplemente por los niveles de desidentificación que estamos haciendo todos. Cada vez nos estamos desidentificando más de fronteras nacionales, de religiones en particular, y estamos entrando en un mundo muy, muy, yo no llamaría una globalización, sino yo creo que en una espiritualidad transversal, es decir, lo que el ser humano de alguna manera está buscando hoy, el alma humana, ya es ir al núcleo de lo esencial. Es decir, en definitiva, yo creo que el ser humano se ha cansado de las cáscaras. En consecuencia, cáscara política la tira, cáscara del Estado la tira, cáscara... estamos tirando muchas cáscaras. Lo que sucede es que las cáscaras no se han dado cuenta que las estamos tirando. Entonces lo que está habiendo aquí es un crecimiento tan fuerte desde el punto de vista espiritual que, a mi modo de ver, los dirigentes de la política mundial, sea de la ideología que sea, no están entendiendo lo que pasa, directamente no están comprendiendo lo que sucede. ¿Por qué motivo no comprenden lo que sucede? Porque realmente lo que está pidiendo el alma es ir a lo esencial. Y las cáscaras nunca fueron a lo esencial, dado que las cáscaras lo que han querido es mantener sistemas de intermediación con la divinidad. Entonces, claro, si todos los sistemas de intermediación comienzan a entrar en crisis, porque nuestras almas están en conexión con la divinidad directamente, los cambios que se van a producir en el siglo XXI van a ser increíbles. Lo que nosotros vamos a ver en nuestra propia vida va a ser la irrupción de unos cambios que ni en nuestra propia imaginación actual podemos llegar a prever. No lo digo desde un punto de vista apocalíptico, al contrario, lo digo desde un punto de vista de un despertar muy fuerte de la conciencia que se viene dando hace muchos años, pero que al final se va a terminar revelando en todo el sistema. Lo que sucede es que el sistema en general, para mantener el statu quo, no quiere admitir esta liberación del alma. Pero la liberación del alma va más allá del cuerpo. Con lo cual lo que está sucediendo a mi modo de ver es que el alma está contactando con la divinidad de un modo tan directo que las intermediaciones están fallando. Y creo que estamos entrando en una etapa dolorosa, que es claramente dolorosa porque nadie sabe realmente lo que está sucediendo. En el mundo espiritual sabemos lo que está sucediendo, que es el despertar. Pero ¿cómo se va a reorganizar toda la organización que nosotros conocemos, socioeconómica, sociopolítica, desde el punto de vista de esta irrupción de la espiritualidad? Eso no lo conocemos, no sabemos lo que viene. Lo que sí nos queda claro es que hay un agotamiento de las almas, un agotamiento de las almas donde las almas no quieren perder más tiempo. Es decir, si usted se da cuenta de lo que está sucediendo con el alma humana no quiere ser más distraída. Es decir, estuvimos muchos siglos distraídos en problemas económicos, en problemas políticos, en problemas de todo. El alma humana ya se dio cuenta que si quiere contactar con lo esencial no se puede distraer más. Entonces, todo lo que implique que alguien a mí me distraiga, lo vamos a dejar de lado. Y los intermediarios nos han distraído mucho. Por lo tanto, la problemática va a ser, no quiero estar más distraído, porque no quiero perder más tiempo en energías inútiles, que son energías satánicas de confrontación. Porque esas energías de confrontación violan el mandamiento del amarse a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todo lo que implique
fronteras religiosas, nacionales, etcétera, se están viniendo abajo, literalmente, porque están violando el mandamiento esencial de amarás a tu prójimo. Con lo cual, lo que está aquí sucediendo es algo impresionante, que el rabino Ashlag ya lo decía, el maestro de Lightman, estamos hablando del hijo del Bala Sulam, que decía, la única forma de vaciamiento que tiene el alma, que tiene la mente para que el alma pueda renacer, es anular toda la educación. Es decir, porque el problema que han realizado con nuestra educación es una domesticación en las formas de identificación. Por lo tanto, tenemos que volver a formarnos. Es como comenzar de cero lo que estamos haciendo a nivel espiritual. Es un revival de todo. Estamos poniendo en tela de juicio todo de manera prácticamente nihilista, como lo hizo Nietzsche, con la diferencia que Nietzsche se quedó en la mitad del camino, porque no vio la salida, que era la espiritualidad. En consecuencia, lo que está sucediendo es que nosotros no nos estamos quedando a la mitad del camino, estamos yendo hasta el fondo. Que las almas vayan hasta el fondo implica un cambio de conciencia que no puedo prever el nivel de cambios a nivel de organización política que pueden llegar a generar. Wow, profesor, incluso ahí es donde tenemos que hacer esta distinción, que cuando hablamos de inteligencia espiritual es inevitable que hablemos de religión versus espiritualidad, ¿no? Porque muchas veces, a pesar de todo este crecimiento y desarrollo y despertar, todavía seguimos en esta confusión de religión versus espiritualidad, del dogma versus Mire, el pensamiento. usted puede saber claramente cuál es la diferencia por 4 puntos en los que se manifiesta lo religioso. Toda religión crea culpa, toda religión crea ego, toda religión crea miedo y toda religión crea poder. Es decir, el problema que tenemos es que la espiritualidad hace que se anule la culpa por la responsabilidad, hace que se anule el ego por el yo, hace que desaparezca el miedo y hace que desaparezca el poder, porque el poder lo tiene uno. Cualquier tipo de grupo religioso trabaja sobre estos 4 puntos. Básicamente produce culpa en las personas, culpa sexual, culpa material, culpa por tener dinero o no tener dinero, y la culpa sexual ni hablemos a lo largo de la historia, lo que ha sido sobre todo en la Iglesia Católica. La cuestión del ego, la cuestión de jerarquías, ¿no? La cuestión del ego y el poder, y sobre todo la cuestión del miedo. Y claro, si te tengo que redimirte yo. Entonces, te insuflo la culpa, primero te insuflo el veneno y después te voy a dar el medicamento. Entonces, el problema de la religión es que primero nos tiene que poner culpa, nos tiene que poner miedo y luego nos tiene que dar la salvación. No, señores, aquí no funciona así. En la espiritualidad, nosotros nos tenemos que liberar de todos aquellos elementos satánicos que las religiones en su distorsión histórica nos han... ¿por qué digo las religiones en su distorsión histórica? Porque las religiones lo que han tenido es a los místicos de cada religión que se daban cuenta de esta situación. Por lo tanto, no podemos englobar la religión en su conjunto. Dentro de la religión siempre hubo un grupo de místicos, en la mística cristiana, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, en la mística judía todos los cabalistas, los sufíes en el campo del Islam, que se dieron cuenta de que aquí había un problema muy grande con respecto a la función histórica de la religión. Entonces, el religioso que asume un cierto tipo de jerarquía, ya está rompiendo la amarás a tu prójimo como a ti mismo porque ya lo está mirando desde arriba, desde una situación jerárquica. Por lo tanto, si hay una religión que impone una jerarquía, ya no estamos en la espiritualidad, porque la jerarquía rompe la igualdad del amor al prójimo. La culpa es un fenómeno devastador a nivel de energía, porque en realidad la culpa hace que mucha gente viva vidas infelices a partir de la culpabilidad, y lo peor de la culpabilidad no solamente que no se resuelve, y se necesita el intermediario, sino que además no nos hace responsables, porque no existe la palabra responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad, pero no es un cargo de culpa, tiene que haber un cargo de responsabilidad. Son 2 conceptos claramente diferentes, y en la espiritualidad nos hacemos responsables justamente para no tener culpa. Justamente trabajamos nuestra responsabilidad para no sentir culpa, porque la culpa es una energía que se pierde literalmente, no va a ir a ningún lado, no me hace crecer en absoluto. Y hay gente que pasa su vida en la culpabilidad, 20, 30 años de su vida. Por lo tanto, la diferencia es clarísima entre religión y espiritualidad, muy clara. La espiritualidad libera, la religión domina. Wow, profesor. Sin duda, la culpa es una emoción muy densa, sumamente densa.
Profesor, estamos en el último bloque de la entrevista, profesor Mario, y tengo aquí unas frases. Yo le digo profesor, sé que hay quien lo entrevista y le dice Mario, pero yo le digo profesor, ¿cómo le gusta que le Bueno, digan? no, no, lo que quieras, no, yo ya no quiero imponer a nadie nada, me puedes decir María, no, no. O le voy a decir Mario, es que digo, ay, profesor, lo respeto mucho, entonces, pero Mario. Mario, a ver, tenemos aquí unas frases y quiero tu opinión, desde tu perspectiva. A ver, hay que ser una isla de paz en un mar de tormenta, Mario. ¿Es posible? Claro que es posible, tiene que ser así, porque de alguna manera de la tormenta se aprende. Si uno realmente vive la tormenta de manera tormentosa, entonces dejó de ser una isla de paz. La isla de paz solo se puede construir aprendiendo de la tormenta, claramente. Increíble. Otra frase, Mario. Ser próspero financieramente también es desarrollo espiritual. Absolutamente, porque tenemos que mostrar en la materia nuestras habilidades. La prosperidad económica no es, al contrario, todo lo que podamos hacer para el mejoramiento del mundo, para que la gente pueda salir de la pobreza, es un mejoramiento espiritual sin duda. De hecho, me fascina esta idea donde explicas dentro del árbol de la vida que la materia, Malhut, también es espíritu, solo con una dimensión más densa, Así visible a es, los... así es, así es. La Todo es... materia, la materia en sí misma no es mala. Este es un error terrible que viene de la antigüedad entre espíritu y materia. La materia tiene que estar al servicio de esa inteligencia espiritual de la que hablábamos. La materia, por eso somos sujetos encarnados, almas encarnadas. No directamente no hubiéramos encarnado. Si la materia no tuviera función, si el cuerpo no tuviera función, si la sexualidad no tuviera función, es decir, si la materia tangible no tendría función, entonces la situación de encarnación que nosotros tenemos como alma tiene un sentido. De la encarnación hay que entender el sentido de la materia. Perdón, voy a mover tantito aquí en los minutitos que nos quedan. Se me está cargando la batería, cuestiones técnicas, pero aquí estamos. No puedo perder un minuto. Tranquilo. Sin duda, porque esto, desgraciadamente, esta dicotomía espíritu-materia, la hemos vivido tanto, sobre todo desde la religión y sobre todo desde la perspectiva católica, donde pareciera que pues la pobreza, el voto de pobreza, el voto de castidad y todas estas cuestiones, pues estas atrocidades que nos limitan y nos nulifican, ¿no? En todas nuestras capacidades. Bueno, Una de más. hecho, lamentablemente se ha comprendido mal la cuestión de la pobreza. En las palabras de Jesús son los pobres de espíritu, no estamos hablando ni mucho menos. Quiere decir, fíjate que hubo gente de buena posición económica que apoyaba a Jesús, como José de Arimatea, por ejemplo, y otros. Por lo tanto, cuando se habla de pobreza, es pobreza espiritual, no pobreza en términos de la materia. Luego se entendió mal, se atacó a la materia, se dividió materia y espíritu, y bueno, muchos siglos hemos sufrido esta dicotomía. Pero en realidad tenemos que tratar de salir de ahí. Primero que todo, porque alguien que viene de la tradición católica sufriría terrible si es rico. Un rico católico sería una contradicción en estos términos, porque no podría ser o rico, no podría ser católico. Pero esto no va por ahí. La cuestión es que la materia entra dentro del terreno espiritual porque es una función inevitable, natural, de nuestra propia encarnación, de la función de la encarnación. Claro, estamos llamados entonces a ser prósperos, sin duda. Otra frase más, Mario. Estamos en un gran sueño del que debemos despertar. Hay un curso de milagros que habla mucho de esto, donde habla del sueño, de ese gran sueño en el que estamos, Mario, y que estamos todos dormidos y que tenemos que despertar y darnos cuenta que nunca estuvimos separados de la fuente, del Insof, de cada quien viva. ¿Qué opinas? Bueno, Nachman de Bratslav dice claramente, hay muertos que están despiertos y vivos que están dormidos. Eso es clarísimo en la Cábala. Hay gente que ha muerto y está muy despiertas y almas aquí que están dormidas, ¿no? A mí me resulta llamativa la atención de la posibilidad de que alguien a mí me dice que pierde el tiempo. Para mí pierde el tiempo es un concepto que trato de analizarlo y me es imposible. El Gaón de Vilna, uno de los grandes cabalistas de Lituania, decía, el ocio es incompatible con el desarrollo espiritual. Una persona en la espiritualidad nunca tiene el tiempo suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer. Si está realmente en el campo espiritual,
está desbordada de deseos, de búsqueda y de conocimiento. Con lo cual es imposible que alguien diga estoy matando el tiempo o tengo un tiempo muerto. Y por otra parte, ¿cómo alguien va a tener un tiempo muerto? Es como que realmente está muerto, realmente está muerta el alma, está totalmente dormida. Hay un proceso que se está dando a nivel mundial, que las almas se están despertando, porque las almas también se dan cuenta de que no pueden seguir dormidas, porque el dormir causa sufrimiento. El dormir causa sufrimiento porque hay un estado que yo lo analizo desde un punto de vista espiritual, que aunque la Iglesia Católica lo ha extraído de su teología, creo que sigue muy vigente, y es el limbo. Hay miles de almas que están en el limbo, y te diría más, el limbo es peor que el infierno, porque en realidad en el infierno uno siente dolor y por lo tanto podría aprender eventualmente. Pero en el limbo estás en una situación de no aprender nada. Ni estás en una situación paradisíaca ni en una situación infernal. Entonces, toda la estructura de la sociedad al estar tan dormida es una situación de limbo, donde tenemos que sacar a la gente del limbo, de esa situación de flotación, no desde un punto de vista del evangelismo, no estoy evangelizando para nosotros tener que sacarlas, sino para que puedan despertar por ellas mismas. Es decir, que el alma tiene el poder. Nosotros decimos que el Mesías está en el interior de cada alma, que el alma tiene el poder de poder despertarse a sí misma, no tenemos que despertarla desde fuera. Lo que pasa es que desde fuera, los que también estuvimos dormidos tantos años, podemos conocer los métodos del sueño y del despertar. Entonces quizás algún método podemos explicar. Pero el alma dormida es terrible, porque cuando el alma despierta piensa y dice, ¿cómo estuve 20 años? ¿Qué hice 20 años de mi vida? ¿Qué pasaron? Hay gente que de repente el alma despierta y dice, ¿qué hice 5 años de mi vida? O 10 años de mi vida. Es como que hay personas que tienen varios años en la nevera, en la heladera, congelados, y que cuando alguien despierta se da cuenta de que no hubo ningún avance ni ninguna especie de retroceso, que claramente quedó estancada, que era lo que hablábamos al principio de la entrevista. ¿Cómo despertar? Bueno, a veces el despertar se puede hacer por amor, que es algo muy bonito, a través del estudio, de la espiritualidad, pero sabemos que claramente muchos despiertan por el temor. Cuando ataque el mal, la muerte, una enfermedad, mucha gente despierta rápido. Entonces, estamos ante un pequeño problema. Los que no despiertan a veces tienen que tener estas herramientas que no son buenas, ¿no? Porque despertar por la muerte de un familiar o una enfermedad propia no es bueno despertar así que es mejor despertar por amor que despertar por estas cuestiones, ¿no? Pero creo que el alma tiene que intentar despertar de algún modo, si lo hace preventivamente mejor, si lo hace por un golpe de la realidad, bueno, pero también bienvenido el golpe, porque al final uno aprende y uno crece. Sin duda, y por eso esta época de tiempos complejos, pues es una época de despertar, ¿no? Estamos, no sé los demás, pero bueno, han sido años, ha sido un año difícil para Muy muchos. difícil. El Geburá, ¿no? Decías en una de tus conferencias también, ahorita el Geburá está fuerte, el rigor a nivel colectivo, a nivel planetario. Una frase más, Mario, yo lo he escuchado mucho de muchas personas. Dice, no te tomes la vida tan en serio, de todas formas no vas a salir vivo de ella. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que uno sí puede salir vivo si logra ser feliz y estás en paz con uno. Es decir, no salir vivo no implica no tener vida eterna. Vida eterna implica que podamos lograr en esta encarnación, lograr la paz y lograr nuestro crecimiento constante. Entonces hay que tener mucho cuidado de reducir la idea a la vida biológica. La vida no es la vida biológica, la vida es algo mucho más que la biología. Nosotros tenemos solamente en la biología el nivel de recepción, el CLI, pero nosotros tenemos una potencia de energía que va más allá de esta vida material. Por lo tanto, quien despierte, desde el punto de vista de la Kabbalah, es un despertar en todos los niveles, más allá de esta vida. Lo que nosotros denominamos en hebreo el Olam Abba, el mundo del futuro, que no es muy futuro, está en el presente, ¿no? Del otro lado, cuando alguien muere, básicamente se va con todo ese conocimiento, con ese bagaje, con ese crecimiento. Así que yo creo que hay felicidad de este lado y del otro lado, hay infelicidad de este lado y del otro lado. La gran cuestión, ¿cuál es? La gran llave, ¿cuál es? La llave maestra, esa sensación de búsqueda y crecimiento constante todos los días y que cada golpe no nos paralice, sino nos acelere en el conocimiento, nos acelere en el crecimiento. Que los golpes no nos paralicen y nos aceleren en el crecimiento es entender la función del Satán.
Mario, qué placer de verdad. Es un tsunami de ideas. Yo, desde las primeras veces que te escuché, yo decía, perdón la analogía, pero así lo veía yo. Cada vez que escuchaba tus conferencias, tus clases, sentía que me metían un destapador en el cerebro Uy, y salía. pobre, pobre. Lamento por ti, lamento por tu cerebro. No quería ser tan malvado. Sí, no, no, salía, me despertaba y decía, wow. Vamos, los que puedan ir profundizando un poquito más, estudiando la cábala. Yo sé que hay muchos de tus seguidores que ya han estudiado la cábala, han leído tus libros, han estudiado en tu escuela de psicología y cábala. Los que no y de pronto se sintieron no muy familiarizados con algunos de los términos que manejamos, pues los invito sin duda que sigan profundizando en el tema con el profesor Mario Sabán, porque para mí entender la cábala, entender el árbol de la vida, entender cada una de las dimensiones, me parece un estudio tan integrador, tan incluyente, tan claro de cómo funcionamos a nivel cósmico, a nivel humano, que bueno, estoy fascinada y encontrar sobre todo un buen profesor. Sin duda tú eres un Mario. Te agradezco enormemente el tiempo, Gracias a la ti, calma. Victoria. Yo dije, bueno, no va a estar tan ocupado, ha de tener un séquito de secretarias para poder acceder a No, no, todo. no, eh, Impresionante. para las entrevistas, conferencias, libros, siempre hay que hacerse el tiempo y bueno, es lo que vengo de alguna manera, calculo que en mi encarnación vengo a purgar, es mi ticum, es mi rectificación. Así que bueno, en eso estoy, cada uno está en su camino. Mario, muchísimas, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Larga vida para ti. Shalom. Igualmente, shalom, shalom, shalom a México, a todos mis amigos de México. Hasta luego. Hasta ahora.